nos amamos, somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma nuestro amor sigue. Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos un día más aquí con nosotros. Vamos a nuestro estudio 11, que es un hogar espiritual. Estamos grabando desde un parque que es muy lleno de árboles en Santa Cruz de Arcambuco, gracias acá a las familias que nos permiten grabar para poder hacer un buen trabajo, un trabajo natural, un trabajo hermoso, acordándonos de la creación de Dios. Ahora quiero hablarles de ese hogar espiritual al que llamamos comunidad o iglesia. Es importante saber que la comunidad o iglesia es el grupo de personas que ha sido apartada del mundo para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Iglesia significa los que han sido apartados, llamados. ¿Por quién? Por Dios. Eso es importante conocerlo. También la iglesia son aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, son aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo y además han confesado el nombre de Jesús como su Señor y Salvador. Son aquellos que han sido lavados de sus pecados y hacen parte de un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. La iglesia puede estar constituida en una ciudad. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, y dice: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Era la iglesia que se congregaba en la ciudad de Roma. También se congregaban en casas de familias. Vamos a Romanos 16:5. Romanos 16:5. Y dice, Romanos 16:5 dice, Pablo está saludando a todos los hermanos que se reunían allí y dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, a los cuales doy gracias, sino también a la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que fue el primer fruto en Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual trabaja mucho entre vosotros. O sea, ahí vemos que la iglesia se reunía en una de las casas que quedaba en Roma, o también en una región o país. Condiciones para ser miembros o parte de esa familia. La primera condición para ser miembros es recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Vamos a Hechos 16:31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el momento de creer en el Señor Jesucristo empieza una transformación espiritual y empieza una nueva naturaleza. O sea, empiezas a ser de la familia de Dios. También es importante el bautizo, y lo vamos a ver acá en Hechos 2:38. Creían en el Señor Jesucristo y se bautizaban. Hechos 16:38. Dice, Hechos 16:38. Hechos 16:38. Dice: creed en el Señor Jesucristo, y todos los que creyeran eran bautizados. Eso les dijo Pedro a estos hombres, que era importante congregarse. Acuérdense, Hechos 2:38 nos habla de la importancia de el día en que creímos en Cristo y el día del bautismo, porque el día del bautismo no solamente nos hace simpatizantes, sino que nos confirma. Es como si fuéramos una notaría y nos anotan como hijos de Dios. Hebreos 10:25, la importancia de congregarse. Ahora que eres parte del reino de Dios, es importante que te reúnas con tus hermanos que tienen una misma fe, para que se consuelen, se amen, se ayuden y también se amonesten. Los invito a que vamos a Hebreos 10:25.
el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, ¿vale? Y dice Hebreos 10, 25. No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es importante y nos llama a reunirnos. Ya habíamos dicho que la iglesia es un pueblo escogido por Dios, que nos había separado. El día que pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos lavados con su sangre y empezamos a pertenecer a un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el reino de Dios en la tierra. Y vamos a Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Y qué dice esta carta? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque vosotros antes no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Entonces, qué bonito es ser un pueblo, el pueblo adquirido por Cristo, por medio de su sangre el día que pusimos nuestra fe en Él. También dice que somos como una familia. Gálatas 6:10 dice, vamos a Gálatas 6:10, Nuevo Testamento. Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces somos una familia, y una familia está para darse la mano, para ser solidarios. O sea, nosotros debemos ser luz afuera como familia de Dios o iglesia o comunidad, pero si hay una necesidad dentro de esa familia que se llama la iglesia, primero debemos tender la mano a los amigos y hermanos de la iglesia, ¿vale? También que somos llamados, dice que somos llamados a vivir en armonía, en paz. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 10, 14 y 17. Hebreos, capítulo 2, versículos 10, después del 14 al 17. Los invito a que lo busquen. Anteriormente vamos a Juan 13, 34 al 36. Y dice lo siguiente. Juan 13, 34, 36. El nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, en esto conocerán que soy mis discípulos, o sea que son mi pueblo, que son mi congregación, en que tuvieren amor los unos por los otros. Es muy importante, distingue a la comunidad de Cristo el amarse, el servirse. También ¿qué se recibe en la iglesia aparte de amor? Se recibe también corrección, porque si vamos equivocados yendo a la iglesia, pero estamos en pecado, es bueno que nos llamen la atención y nos corrijan para nuestro bien. Los invito a que busquen Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y si él se corrige, habrás ganado un hermano. Mas si no oye, toma contigo a otros 2 o 3 que sean testigos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si la iglesia tampoco lo oyere, tenlo por gentil o publicano. Lo importante de poder corregirnos, de poder ayudarnos. El corregir no es para mal. Si uno ama a alguien, debe corregirlo. Es como cuando amamos a nuestros hijos. Si están en algún camino equivocado, ¿qué hacemos? Los corregimos. Muy bien.
También la iglesia es una novia, la novia de Cristo. ¿Cómo nos estamos preparando para Él? En santidad, para ser una novia que esté bien adornada para Él, bien bonita. Dice 2 Corintios 11:2. Los invito a que busquen la Biblia en 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen para Cristo. También existen lo que se llaman los 5 ministerios: ministerio del apóstol, ministerio del profeta, del maestro y ministerio también del pastor. Entonces, esos 5 ministerios están en Efesios 4:11. Los invito a que vamos a Efesios 4:11. Y dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a su pueblo. Cada uno de ellos tiene algo para aportar al pueblo de Dios, para formarnos. Es muy importante saberlo. Los fundamentos de la iglesia. ¿Cuáles son los fundamentos? El primer fundamento es nuestro Señor Jesucristo, sobre el que se funda nuestra fe. 1 Corintios 3:11 y Efesios 2:20 para que lo busquen en su casa. Fundamento. El primer fundamento sobre el cual está puesta nuestra vida, nuestra fe, está sobre Cristo como iglesia. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y enseguida sigue el segundo fundamento, los apóstoles y profetas, porque ellos fueron los que nos dejaron las enseñanzas precisas y lo que debíamos, cómo debíamos comportarnos y ser como pueblo de Dios. Sobre esto está construida nuestra fe. Sobre la fe de Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Ellos decían, que el pueblo decía que era Elías, otro que era un profeta, y les preguntó a su pueblo, los que estaban cerquita de él, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué responden? ¿Quién dicen que es el Cristo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la fe que confesa la iglesia y sobre la cual está ese fundamento. Y esa fue la fe que confesó Pedro. En Mateo 16:16 hay que saber que cuando Cristo, yo digo, edificaré mi iglesia y sobre esa roca la edificaré, no quiso decir Pedro, jamás nunca, porque Pedro significa guijarro o piedra chiquita. Cambio roca, la única que se refiere a roca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es a Cristo Jesús. Y la fe que puso Pedro en Cristo como el ungido, como el enviado de Dios Padre para salvar, fue Jesucristo. Esa es la fe que es una roca, la que le dice Jesús. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esa es la roca sobre la cual vas a fundar la iglesia. O sea, la fe de Jesucristo, que Él nos salvó y que Él fue el enviado para salvar a la humanidad. ¿Vale? Esa es la fe. Muy bien. También para terminar, todos reciben un don para servir. Tú en la iglesia no te quedes sentado a esperar a ver qué puedes servir. Si tú puedes servir, sirve. Vamos a Romanos 12 y a 1 Corintios 12 para que lo busquen en su casa. Dice que hay diferentes servicios. El que sirve, el que enseña, el que amonesta, el que es generoso en dar, el que evangeliza, el que sirve en la iglesia, como por ejemplo arreglando el templo, el diácono, por ejemplo, que sirve para visitar a los enfermos y muchas situaciones más. ¿En qué puedes servir tú? Romanos 12, 1 Corintios 12, son los dones y los servicios que podemos prestar en la iglesia. Nadie debe quedarse quieto en la iglesia, cada uno cumple un servicio. Y todos somos importantes en el pueblo de Dios, somos una conexión.